Imagina esto. Un piloto de guerra, bigote impecable, gorra ladeada, mira al cielo sobre Santiago y al mismo tiempo sueña con abolir la miseria, derrocar dictadores y proclamar una república socialista en pleno siglo XX. No es un personaje de novela. Se llama Marmaduke Grove y en apenas unas décadas pasará de ser el niño enfermizo de una familia acomodada a convertirse en el militar más temido por los poderosos y el más querido por los obreros. La cuenta regresiva de su vida política ya ha empezado. El país es una caldera a punto de estallar, y al otro lado de la vereda, un rival silencioso observa cada paso, dispuesto a destruirlo. Porque esta historia no es solo la biografía de un hombre, es una carrera contra el tiempo, contra los golpes de Estado y, sobre todo, contra un enemigo que lo persigue desde las aulas militares hasta los salones del poder. El Chile conservador encarnado en sus propios compañeros de uniforme, en especial un oficial que aprenderá a odiarlo con paciencia, disciplina y memoria, Carlos Ibáñez del Campo. Desde muy temprano, la vida de Marmaduke será un duelo a cielo abierto con ese mundo que lo vio nacer, un pulso constante entre obedecer al orden establecido o incendiarlo para construir algo nuevo. Marmaduke Grove Vallejo nace el 6 de julio de 1878 en Copiapó, en pleno norte chico chileno, donde la tierra parece piedra quemada y el sol cae como martillo. Su familia pertenece a esa élite que vive entre casas amplias, libros y conversaciones sobre Europa, mientras a pocas cuadras mineros, ennegrecidos por el polvo de plata y cobre, se hunden en la montaña. En esa separación brutal de mundos se forja el contraste que marcará toda su vida. En la mesa familiar se habla de política liberal, de reformas, de la gloria de Chile en la Guerra del Pacífico. En la calle, los niños, descalzos y pálidos, pasan rápido, como si quisieran no ser vistos. De niño es frágil, enfermizo, con una mirada intensa que incomoda a algunos adultos. No encaja del todo en el molde del hijo perfecto de familia acomodada. Hace preguntas incómodas, quiere saber por qué los obreros de la mina de al lado no tienen derecho a nada, por qué un capataz puede golpear a un trabajador sin que nadie diga palabra. Lo mandan a callar, le dicen que cuando crezca entenderá cómo funciona el mundo. Pero en lugar de apagarse, algo se enciende. Marmaduke siente, sin explicarlo aún con palabras, que la injusticia es casi física, un olor, un ruido de cadenas invisibles. Cuando la familia se traslada a Valparaíso, el puerto bullicioso, con su mezcla de idiomas, marineros borrachos, casas de colores, en los cerros y olor a sal y carbón, la mente del adolescente Marmaduke se abre como un libro. Aquí escucha por primera vez, mitad fascinado, mitad escandalizado, a marineros europeos hablar de socialismo, de sindicatos, de revoluciones lejanas. Un francés barbudo le cuenta una noche, entre vasos de vino barato, la historia de la Comuna de París y de cómo obreros y artesanos tomaron la ciudad. Marmaduke escucha en silencio, los ojos brillando. Esa escena, un muchacho chileno de buena familia oyendo, fascinado, sobre obreros armados levantando barricadas a miles de kilómetros, es una bomba de tiempo plantada en su conciencia. Pero al mismo tiempo, en su casa, la realidad es otra. Educación cuidada, profesores privados, disciplina. Su padre espera que siga una carrera respetable. Abogado, médico, ingeniero. Marmaduke, sin embargo, está atrapado por otra imagen, la del uniforme militar. En el Chile de fin de siglo XIX, el ejército es sinónimo de honor, de orden, de futuro, y también, paradójicamente, de movilidad. Desde el uniforme se puede mirar al país entero, desde dentro. En 1894, con apenas 16 años, decide ingresar a la escuela militar. Allí comenzará una vida de hierro y fuego. Y sin saberlo, el primer capítulo de su enfrentamiento con el poder establecido. La escuela militar de entonces es un mundo duro, prusiano, donde los gritos de mando se mezclan con el ruido de botas sobre el patio. El joven Marmaduke, delgado pero obstinado, soporta humillaciones, castigos y jornadas interminables. Mientras muchos de sus compañeros solo sueñan con ascensos, medallas y desfiles, él observa quién manda, cómo se toman las decisiones, quién se beneficia de qué. Se da cuenta de que el ejército es una máquina, sí, pero también un espejo del país. La jerarquía no termina en los rangos, se conecta con apellidos, negocios, partidos políticos. Es en esos patios fríos donde aparece la sombra de su futuro rival. Entre instructores y jóvenes cadetes, el nombre de un oficial comienza a escucharse con respeto y temor. Carlos Ibáñez.
No es aún el hombre que dominará Chile, pero ya entonces se le reconoce una disciplina férrea, una ambición seca, sin adornos. Para Marmaduke, al principio es solo una figura lejana, un modelo del tipo de militar que la institución idolatra, obediente hacia arriba, implacable hacia abajo. Sin embargo, a medida que pasan los años, sus caminos van a cruzarse, primero como simples coincidencias, y luego como un conflicto frontal que marcará la historia del país. Marmaduke se gradúa y se convierte en oficial. La vida militar lo lleva a recorrer un Chile profundo, permanentemente invisible en los salones del poder, pueblos polvorientos, cuarteles, miserables, soldados que vienen directamente de la pobreza extrema, campesinos que apenas saben leer. Allí empieza a ver algo que lo perseguirá toda su vida. Los hombres que sostienen la nación, los que pelean guerras y construyen caminos, son siempre los que menos reciben. Este contraste lo atormenta. En las noches de guardia, con el fusil al hombro y el frío calándole los huesos, se pregunta qué significa realmente servir a la patria, defender a los de arriba o proteger a los de abajo. Al mismo tiempo, su carácter se endurece, pero no en la dirección esperada. Marmaduke aprende a manejar tropas, a pilotear situaciones tensas, a obedecer y a cuestionar por dentro. En los cafés de Santiago, en locales discretos, empieza a reunirse con intelectuales, periodistas, algunos obreros alfabetizados, escucha hablar de Marx, de la cuestión social, de experiencias reformistas en Europa. No se convierte aún en socialista, pero algo clave ocurre. Su lealtad comienza a desplazarse poco a poco desde el orden establecido hacia la idea peligrosa de que ese orden puede y debe cambiarse. Chile entra al siglo XX con una sonrisa falsa, fachada republicana, pero con huelgas reprimidas a balazos, salitreras donde miles de trabajadores viven casi como esclavos, y una clase política incapaz de ver más allá de sus propios intereses. La masacre de la Escuela Santa María de Iquique en 1907, donde el ejército dispara contra obreros y sus familias, queda grabada a fuego en el alma de Marmaduke. Aunque no está allí, los relatos que escucha dentro de los cuarteles lo sacuden. Imagina a oficiales como él recibiendo la orden de disparar contra civiles desarmados, contra niños, y, lo que es peor para su conciencia, se da cuenta de que muchos obedecen sin siquiera querer saber contra quién apuntan. En este contexto, Marmaduke toma una decisión que marcará su biografía de forma inesperada. Se orienta hacia la naciente aviación militar. Volar en esa época es casi un acto suicida, una mezcla de ciencia, locura y coraje. Para la mayoría de sus colegas, los aviones son juguetes peligrosos. Para él son algo más, la oportunidad de mirar el país desde arriba, literalmente, y al mismo tiempo entrar en un terreno donde la jerarquía tradicional todavía no está del todo consolidada. En esa nebulosa de innovación y riesgo, cree que podrá moverse con mayor libertad. Imagínalo, joven oficial, ajustando sus gafas, subiendo a una aeronave frágil de madera y tela, mientras abajo, pequeños como hormigas, lo miran los soldados de infantería. El motor ruge, la hélice corta el aire, el avión se sacude, amenazando con despedazarlo a cualquier error. En cada vuelo, Marmaduke juega con la muerte. Y sin embargo, a medida que el aparato se eleva, el caos del mundo se ordena. Las ciudades, los campos, los cuarteles, las plantaciones de los grandes patrones, todo se ve diferente desde el cielo. Allí arriba entiende algo que lo marcará. Las fronteras, las mansiones, los barrios obreros, desde cierta altura, son solo trazos sobre una misma tierra. Las diferencias que en el suelo parecen naturales y eternas se vuelven, vistas desde el avión, una construcción humana, y toda construcción humana puede desarmarse. Mientras su reputación como aviador crece, su fama dentro del ejército se vuelve ambigua. Por un lado, es reconocido como uno de los pioneros de la aviación chilena, un oficial valiente, innovador, capaz de llevar a la institución a la modernidad. Por otro, empieza a circular el rumor de que sus ideas políticas son peligrosas, demasiado avanzadas. Por usar una palabra diplomática, algunos superiores lo observan con creciente recelo. Entre ellos, Carlos Ibáñez, que ha ascendido pacientemente tejiendo redes de poder, detecta en Marmaduke algo que detesta: un militar que se atreve a pensar políticamente en términos de justicia social. El país, mientras tanto, entra en una fase de tensión creciente: huelgas, protestas, caídas de gobiernos, intentos de reforma frustrados. El viejo orden oligárquico se agrieta, pero no cede.
En este escenario, un oficial con ideas peligrosas puede ser visto de dos maneras, como un traidor o como un arma útil. Algunos sectores reformistas comienzan a cortejar a Marmaduke. Ven en él a un puente entre el mundo militar y el civil, alguien capaz de entender el lenguaje de los cuarteles y, al mismo tiempo, oír las demandas populares. Marmaduke empieza a participar discretamente en círculos políticos. Conversa con radicales, con socialistas incipientes, con liberales desencantados de la vieja élite. En tertulias llenas de humo de cigarro y café frío, planean futuros posibles para Chile. No es aún el tiempo de los grandes gestos, pero sí de ir trazando rutas. Aquí se afianza la convicción que lo acompañará hasta el final. Las Fuerzas Armadas no deben ser un muro contra el pueblo, sino un instrumento para transformar el país. Es una idea explosiva, más aún viniendo de alguien con prestigio dentro de la institución. Sin embargo, cada paso hacia esas ideas lo acerca también al conflicto abierto con sus propios camaradas de uniforme. Carlos Ibáñez, que observa con frialdad, entiende algo crucial. Marmaduke no es solo un oficial díscolo, es alguien que podría arrastrar tras de sí a una parte del ejército, y eso, en un Chile donde el poder se sostiene tanto en bayonetas como en discursos, es intolerable. Entre ambos comienza a formarse una rivalidad callada pero feroz, un choque de visiones. Ibáñez, el orden autoritario, vertical, al servicio del statu quo, aunque se disfrace de modernización. Marmaduke, el sueño, todavía confuso pero decidido, de un país distinto, más justo, aunque eso implique dinamitar privilegios. La tensión no se limita a ideas abstractas. En reuniones internas, en decisiones concretas sobre cómo responder ante huelgas o protestas, sus posturas chocan. Marmaduke se opone a la represión brutal, pide contención, negociación. Ibáñez, en cambio, no tiembla ante el uso de la fuerza. Cada uno toma nota del otro. Cada gesto, cada palabra, alimenta una memoria peligrosa que estallará años después, cuando ambos no solo sean oficiales, sino protagonistas, directos de la historia nacional. Y mientras todo esto ocurre, el reloj sigue corriendo. Marmaduke se aproxima lentamente a un punto de no retorno. La aviación lo ha convertido en figura pública dentro del ejército. Sus ideas comienzan a tomar forma, su nombre empieza a circular. Entre obreros y estudiantes como el de un militar distinto, afuera el país vive crisis tras crisis, y se aproxima una tormenta política que no dejará nada intacto. Lo que él todavía no sabe es que, para cambiar el curso de Chile, tendrá que poner en juego no solo su carrera, sino su libertad y su vida misma. En esta primera etapa de su biografía, el niño de Copiapó que miraba con horror la desigualdad se ha transformado en un oficial que surca los cielos del país con un dilema clavado en el pecho: seguir obedeciendo ciegamente o usar el uniforme para desafiar el orden que lo formó. A sus espaldas, como una sombra que se alarga con el paso de los años, crece la figura de Ibáñez, el competidor silencioso que no le perdonará jamás ese atrevimiento. El escenario está casi listo. Una república fatigada, un ejército dividido, un aviador que sueña con justicia social y un rival que perfecciona el arte del control absoluto. Muy pronto el choque entre esos dos mundos dejará de ser teórico y se convertirá en acción directa, con una cuenta regresiva que hará temblar a todo Chile. Imagina un amanecer helado en Santiago. Sobre el aeródromo, la neblina se pega a los hangares, los motores todavía están fríos, los mecánicos tiritan, y un solo hombre camina decidido entre las sombras, con el casco bajo el brazo y un secreto en el bolsillo. Antes de que el sol esté alto, ese hombre, Marmaduke Grove, estará volando sobre un país al borde del colapso. Antes de que caiga la noche, habrá firmado su sentencia de persecución, exilio y odio eterno por parte de quienes hoy le dan la mano. Y mientras ajusta sus guantes de aviador, a pocos kilómetros de allí, en un despacho silencioso, alguien repasa listas de nombres, con una calma escalofriante. Carlos Ibáñez del Campo ya calculó cada movimiento de su competidor. La partida ha comenzado, y el reloj político de Chile corre más rápido que la hélice de cualquier avión. Los años 20 golpean a Chile como una tormenta inesperada. La economía tambalea con la crisis del salitre, los viejos partidos se fracturan, las huelgas se multiplican. El presidente Arturo Alessandri, el león de Tarapacá, ha encendido esperanzas entre los sectores populares, pero choca una y otra vez con la muralla del Congreso oligárquico. En los cuarteles el descontento también fermenta.
Los oficiales jóvenes, mal pagados, cansados de ver cómo los políticos juegan con el país como si fuera una mesa de cartas, empiezan a murmurar. Entre ellos, dos figuras crecen en direcciones opuestas pero cruzadas. Marmaduke Grove, ya convertido en pionero de la aviación militar, y Carlos Ibáñez, ascendente, calculador, como una sombra pegada a los pliegues del poder. Marmaduke, desde la aviación, ve el país como un mapa de heridas. Cada vuelo sobre las barriadas de Santiago, sobre las oficinas salitreras, sobre los pueblos olvidados, refuerza en él una idea peligrosa. No basta con reformas tibias, no basta con discursos. Chile necesita un cambio profundo, y el ejército, quiera o no, será protagonista. En las reuniones informales con otros oficiales inconformes, Grove habla con una pasión que descoloca, no levanta la voz, pero el contenido de lo que dice es dinamita. Cuestiona presupuestos militares mal repartidos, la corrupción, la indiferencia ante la miseria. Algunos lo escuchan con respeto, otros solo ven a un iluso peligroso. Ibáñez, en cambio, escucha en silencio y archiva cada palabra en un rincón frío de su memoria. El 1924 estalla. Literalmente, en el Congreso los senadores discuten dietas y prebendas mientras el costo de la vida se dispara. En septiembre, un grupo de oficiales jóvenes entra al hemiciclo con sables y espuelas resonando, dando lo que se conocerá como el ruido de sables. Marmaduke no es el cabecilla visible de ese gesto, pero su nombre circula entre quienes empujan al ejército a intervenir. Desde la aviación presiona por una modernización real, por un Estado que deje de ignorar a los de abajo. Puede parecer contradictorio. Un militar conspirando para abrirle paso a reformas democráticas. Pero en la mente de Grove, la ecuación está clara. Si los políticos no responden a la crisis social, alguien tiene que obligarlos a moverse. La presión militar obliga a Alessandri a irse al exilio en septiembre de 1924. Una junta militar toma el control. Es ahí donde la línea entre reforma y golpe se vuelve mortalmente delgada. Algunos sueñan con un gobierno de transición que limpie la corrupción y devuelva pronto el poder a los civiles. Otros, como Ibáñez, detectan una oportunidad única: usar el caos para construir una estructura de poder personal, fuerte, disciplinada, que no rinda cuentas a nadie. Marmaduke, aún intentando creer en una alianza entre militares reformistas y fuerzas democráticas, se mueve en un terreno pantanoso, a donde cada conversación puede ser interpretada como lealtad o traición. A fines de 1924 y comienzos de 1925, la balanza empieza a inclinarse. La presión nacional e internacional exige el retorno de Alessandri. El León vuelve en marzo del 25 con un aura de salvador, impulsando una nueva constitución. Marmaduke saluda esos cambios, ve en ellos una oportunidad para encauzar institucionalmente las transformaciones que él considera urgentes: Estado más fuerte, derechos sociales, fin de ciertos privilegios oligárquicos, pero al mismo tiempo, algo en su instinto le advierte que el monstruo ya está suelto. El ejército ha probado el sabor de la intervención directa, y hay quienes no querrán soltar ese bocado. En ese nuevo tablero, Ibáñez se mueve como un maestro de ajedrez. Desde el Ministerio de Guerra, desde la jefatura de Carabineros, va acumulando poder real, controla fuerzas armadas y de orden, vigila opositores, presiona al mismo Alessandri. Grove observa, inquieto. Lo que para algunos es orden, para él empieza a parecer un ensayo de dictadura con uniforme impecable. Sus contactos con dirigentes obreros y socialistas se hacen más frecuentes. A puertas cerradas, en cuartos llenos de humo, discute con sindicalistas que fueron reprimidos por las mismas instituciones que él integra. No se presenta como redentor, sino como aliado extraño, un oficial que los escucha de verdad. Esa mezcla militar y socialista en gestación es algo que Ibáñez jamás le perdonará. En 1925, mientras la nueva constitución se promulga, el país entra en una calma tensa, pero la crisis económica mundial se aproxima como una ola negra y el frágil equilibrio institucional no está preparado. Los años siguientes verán caer gobiernos como piezas de dominó. En ese contexto, Marmaduke se radicaliza. Ya no es solo un reformista dentro del ejército. Empieza a coquetear claramente con ideas socialistas. Recorre círculos radicales, se reúne con Luis Emilio Recabarren antes de su muerte, intercambia cartas con intelectuales que hablan de república social, planificación económica, derechos de los trabajadores.
y al mismo tiempo sigue siendo coronel, respetado en muchos cuarteles. Esa dualidad lo convierte en algo muy específico, un peligro. Ibáñez asciende. En 1927, tras la renuncia de Emiliano Figueroa, se convierte en presidente. Ya no es la sombra, es el rostro del poder. Su gobierno se instala con promesas de orden, progreso, modernización, se construyen caminos, se reorganiza la administración, se vende la imagen de un Chile que por fin se disciplina, pero bajo la superficie se levanta un aparato represivo que no deja espacio a disidencias, se clausuran periódicos, se persigue a opositores, se envían enemigos políticos al exilio o al silencio. En esa lista inevitablemente aparece el nombre de Marmaduke Grove. Para Ibáñez, Grove es la pieza que no encaja en su máquina perfecta. Es militar, sí, pero no obediente. Tiene prestigio entre oficiales jóvenes y simpatía entre obreros y estudiantes. Es, en resumen, un posible polo alternativo de poder, mientras el presidente dictador refuerza carabineros, llena de informantes sindicatos y partidos. Alguien en su entorno le advierte: «General, ese aviador no solo vuela aviones, está intentando despegar un país distinto». Ibáñez no necesita más. Ordena vigilancia extrema sobre él. Cada visita de Marmaduke a un local obrero, cada reunión con radicales, cada charla semipública es reportada y anotada. El cerco se cierra milímetro a milímetro. Marmaduke, sin embargo, no se detiene. Podría haber elegido el silencio, limitarse a una vida cómoda de oficial bien colocado, pero hay algo en su carácter que ya no soporta el cálculo tibio. En conversaciones íntimas confiesa que ve en el ibañismo una traición doble, al ideal republicano y al propio ejército, convertido en brazo ciego de un caudillo. Empieza a utilizar una palabra que en ese contexto suena a declaración de guerra: dictadura. Y va más lejos. Fantasea, cada vez con más seriedad, con la idea de que un sector del ejército, aliado a los trabajadores, pueda derribar a Ibáñez y abrir paso a un régimen de justicia social. El país, hacia 1930, es una olla a presión. La crisis del 29 golpea con furia. Fábricas cierran, el desempleo explota, las colas del hambre se vuelven paisaje cotidiano. Ibáñez endurece el control, pero su imagen de hombre fuerte comienza a agrietarse. Voces opositoras resurgen, más audaces. En ese contexto, Marmaduke siente que la ventana para actuar es estrecha, casi microscópica. O se mueve pronto, o la dictadura terminará aplastándolo a él y a cualquier intento de cambio profundo. El choque inevitable llega en 1931. En medio del derrumbe económico, la presión contra Ibáñez se hace insoportable. Estudiantes y obreros salen a la calle, hay motines, saqueos. Los aliados internacionales empiezan a darle la espalda. Dentro de las Fuerzas Armadas, el descontento ya no puede esconderse. Marmaduke intensifica contactos, teje discretas alianzas. No se trata aún de proclamar una república socialista, pero sí de cortar la cabeza del régimen ibañista. En julio de 1931, el propio Ibáñez, sitiado, termina por renunciar y huir al exilio. En apariencia ha ganado el bando de Marmaduke. El dictador cae. En la práctica, lo que se abre es un abismo, porque el problema nunca fue solo Ibáñez. Era, y sigue siendo, la estructura social de Chile, la alianza entre élites económicas, políticos asustados y mandos militares más preocupados por el orden que por la justicia. En ese torbellino se instala un gobierno débil, el de Juan Esteban Montero. Trata de surfear la crisis con parches, pero el nivel de rabia social es demasiado alto. Los herederos de Ibáñez siguen moviendo hilos, y Marmaduke, que por fin puede respirar sin el peso directo de la persecución presidencial, entiende que el tiempo corre en su contra. Si no se produce un giro fuerte hacia políticas sociales profundas, el país puede caer de nuevo en manos de un caudillo autoritario, quizá el mismo Ibáñez o alguien como él. Es en ese contexto que la idea de un golpe distinto, un golpe desde la izquierda, empieza a tomar forma concreta. No un cuartelazo clásico para instalar a otro general en la presidencia, sino una acción militar para abrir paso a una república socialista de Chile. Lo que antes eran conversaciones teóricas en cafés y casas particulares se convierte ahora en planes, fechas, nombres. Marmaduke entra en contacto con civiles decididos, entre ellos el abogado y dirigente socialista Eugenio Mate Hurtado. Juntos imaginan algo que suena a delirio y a esperanza al mismo tiempo. Un gobierno breve, de emergencia, que en semanas intente sentar las bases de un nuevo orden social, pero hay un detalle que lo complica todo. No están solos en esa carrera.
Otros grupos con otras agendas también conspiran. Hay militares nostálgicos de Ibáñez, políticos que quieren restaurar la vieja república oligárquica, oportunistas que solo buscan aprovechar el vacío. La competencia soterrada se vuelve feroz. Cada facción quiere ser la primera en mover. Cada día que pasa sin que Marmaduke y sus aliados actúen, aumenta el riesgo de que otro golpe, de signo contrario, los deje fuera del tablero para siempre. O peor, los mande directos a la cárcel o el paredón. Así, entre abril y mayo de 1932, el tiempo se convierte en un enemigo tangible. La conversación política no es si habrá un quiebre, sino cuándo y quién lo capitalizará. Marmaduke siente el tic-tac en cada reunión clandestina, en cada mensaje cifrado que viaja entre cuarteles. Sus compañeros le piden definiciones. ¿Damos el paso ahora o esperamos? Si se adelantan, pueden fracasar por falta de apoyo. Si se atrasan, otro bando puede adelantarse y controlar la situación. En ese filo de navaja, el aviador de Copiapó tendrá que hacer lo que mejor sabe: despegar en medio de una tormenta, sabiendo que el aterrizaje puede ser glorioso o fatal. La noche en Santiago parece más pesada en esos días. A las luces tenues de las calles del centro se suma una sensación de expectación insoportable. Los rumores vuelan, que los carabineros están molestos, que tal regimiento se negó a reprimir una protesta, que expartidarios de Ibáñez planean su regreso. En casas modestas del barrio Brasil y del barrio Yungay, Marmaduke se sienta frente a mesas desnudas, escuchando a obreros y dirigentes estudiantiles que le hablan con una franqueza brutal. «Coronel, si ustedes no se la juegan ahora, nos van a volver a aplastar». Sus ojos se encuentran con los de esos hombres jóvenes y cansados. Reconoce en ellos el mismo fuego que lo quemaba desde niño en Copiapó, pero ahora no hay teorías. Hay un plazo, un clima, una última curva de la historia inmediata del país. Alrededor de Marmaduke, los rostros se multiplican. Mate Hurtado, los hermanos Lagos, oficiales de menor rango que arriesgan todo al sumarse a una aventura que no se parece a ninguno de los golpes anteriores. No quieren restaurar un viejo orden, quieren fundar uno nuevo. Y el único capital realmente fuerte que tienen es el prestigio moral, y peligrosamente romántico, de un aviador que se atrevió a decir, en voz alta, dentro de los cuarteles, que el uniforme no está para defender fortunas privadas, sino para proteger a los que nunca han tenido nada. Mientras tanto, en otros salones, más elegantes y silenciosos, hombres de traje fino y voz baja repiten un nombre con creciente preocupación: Marmaduke Grove. No lo ven ya como anécdota, sino como amenaza. Entre esos rostros hay viejos amigos de su familia, empresarios, políticos, generales retirados. Algunos llaman discretamente a contactos en los cuarteles, preguntan cuánto apoyo real tiene ese coronel socialista. Otros miran hacia el exilio europeo, donde Ibáñez afila su resentimiento, esperando el momento de volver. En sus cálculos, Grove es un obstáculo que debe ser neutralizado a como dé lugar. Y si un golpe de izquierda llega a cuajar, será paradójicamente el mejor argumento para restaurar un orden autoritario, salvador, y así se va cerrando el círculo alrededor de Marmaduke. Sus enemigos, viejos y nuevos, no necesitan ponerse de acuerdo. Basta con que cada uno lo vea como el problema para que su margen de movimiento se vuelva estrecho, casi sofocante. Pero al mismo tiempo su figura se agranda hacia abajo. Para los obreros, los estudiantes, los descontentos con la vieja política, ya no es solo un aviador rebelde. Es la prueba viviente de que incluso alguien formado en el corazón del aparato militar puede ponerse del lado de los de abajo. Esa dualidad, temido por arriba, admirado por abajo, lo empuja hacia adelante con una fuerza que a veces ni él mismo domina. En medio de ese vértigo, una pregunta lo desvela por las noches: ¿y si fracasa? ¿Y si, en nombre de la justicia social, termina desatando una represión todavía peor, confirmando los temores de quienes dicen que cualquier cambio radical solo trae sangre? No es ingenuo. Sabe que los experimentos políticos no se hacen en laboratorios, sino sobre la carne viva de la gente, pero también sabe algo más oscuro. La pasividad también mata, solo que en silencio. Es la miseria diaria, las enfermedades prevenibles, el hambre que no se ve en las estadísticas del Congreso. Entre el riesgo de la acción y la certeza de la injusticia inmóvil, Marmaduke opta por lo primero. El reloj no se detiene, y aunque el país entero parezca contener la respiración, él siente que ya no puede dar marcha atrás.
Lo que nadie fuera de ese círculo íntimo sospecha mientras los días de 1932 escurren es que Marmaduke Grove está a punto de cruzar la línea definitiva, de oficial disidente a líder de una insurrección con nombre propio. En unas pocas semanas, el coronel que aprendió a mirar Chile desde el cielo intentará, con un puñado de aliados, reorganizarlo desde abajo. El choque con el país que representa Ibáñez, ese Chile de puño duro, orden vertical y miedo al pueblo, será frontal, sin máscaras. Y el margen de error, microscópico. Si no logran tomar el control en cuestión de horas, si no consiguen apoyo en puntos clave, si la población no responde. La historia de Marmaduke acabará, no con discursos, sino con barrotes de cárcel o una bala en la nuca. La carrera contra el tiempo, contra los enemigos dentro y fuera del ejército y contra la propia inercia de la república oligárquica, entra así en su fase decisiva a medida que el sol se pone sobre los tejados de Santiago, con el frío colándose por las rendijas de las casas pobres y los clubes exclusivos preparando sus cenas. Un hombre repasa mentalmente rutas de vuelo, consignas, nombres de regimientos, listas de leales y de traidores potenciales. Ese hombre, Marmaduke Grove, se prepara para el salto más arriesgado de su vida, y ni siquiera él, con toda su experiencia, sus lecturas, sus horas de vuelo, es capaz de imaginar hasta qué punto, en solo 12 días, Chile se convertirá en un laboratorio vertiginoso de revolución y en el escenario donde la sombra de Ibáñez, ausente pero omnipresente, seguirá acechando su destino. Imagina un amanecer todavía más helado que aquel de los años 20. Es 4 de junio de 1932 y, otra vez, un aeródromo de Santiago es el escenario, pero ahora el reloj late mucho más rápido. Marmaduke Grove, con el cabello ya plateado en las sienes, camina entre fuselajes como quien cruza un campo minado. No es solo el frío lo que corta la cara, es la conciencia brutal de que, si algo sale mal en las próximas horas, no habrá exilio tranquilo, ni retiro honorable. Habrá cárcel, habrá humillación pública, quizá un pelotón de fusilamiento. Y sin embargo, mientras ajusta el cinturón, hay algo que arde en sus ojos. Una convicción que no tuvo ni en los días del ruido de sables. Esta vez no se trata de enderezar un gobierno. Esta vez se trata de fundar otro país. Al otro lado de la ciudad, en La Moneda, el presidente Juan Esteban Montero se mueve como un hombre atrapado en una tormenta de la cual no entiende ni la dirección del viento. La crisis económica, el hambre, las protestas, los rumores de conspiración, todo se acumula alrededor de él como una montaña gris. Le han advertido que hay oficiales inquietos, que el nombre de Marmaduke Grove aparece en susurros incómodos, pero Montero mira a su alrededor y no ve tanques frente al palacio, ni masas enardecidas en la plaza de armas. Ve solo papeles, ministros nerviosos, telegramas confusos, y eso precisamente es lo más peligroso, que el golpe que se prepara no busca primero el palacio, sino el cielo. En el aeródromo del bosque, Marmaduke mira su reloj. Es más que una costumbre militar. Es una cuenta regresiva. En pocas horas todo deberá estar resuelto. Los aviones listos, las tripulaciones comprometidas, los mensajes preparados. Su plan, ese delirio lúcido que ha ido afinando con Eugenio Mate Hurtado y otros civiles, depende de un factor que no se mide en Sein, soldados ni en fusiles ni en dinero. Depende de la sorpresa y del aura casi mitológica de la aviación. Un golpe desde el aire, simbólicamente, suena a algo nuevo, a una revolución que no sale de los sótanos húmedos de un cuartel, sino del cielo mismo como una promesa vertiginosa. La tensión en los hangares es casi física. Algunos oficiales más jóvenes, que han escuchado durante años las críticas de Grove al orden oligárquico, se mueven con una mezcla de euforia y terror. Saben que están rompiendo no solo con un gobierno débil, sino con toda una tradición de subordinación automática. Otros, en cambio, dudan, miran el horizonte como si esperaran una señal que no llega. Marmaduke los conoce, ha volado con ellos, los ha visto enfrentarse al miedo sobre cordilleras y mareas. Se acerca, habla en voz baja, casi paternal. No les promete gloria. Les habla de hambre, de obreros sin trabajo, de niños descalzos en las poblaciones miserables de Santiago. Si fracasamos, les dice, ya sabemos lo que nos espera. Pero si no hacemos nada, ¿qué les espera a ellos? No necesita levantar la voz. En esos ojos el conflicto se resuelve. Despegarán con él. Mientras los mecánicos ponen en marcha los motores, un zumbido profundo se apodera del amanecer
Es el sonido de hélices, sí, pero también el ruido de una decisión irreversible. Grove sabe que ya no puede esconderse detrás de la ambigüedad. Hasta ahora para muchos era el coronel crítico, el aviador incómodo, el militar medio socialista. En cuanto esas máquinas se eleven con el objetivo de derribar un gobierno y proclamar una república socialista, su nombre quedará definitivamente grabado en una sola categoría: conspirador, rebelde, traidor para algunos, héroe para otros. Y, aunque no lo diga en voz alta, entiende que en esa decisión también se juega algo personal, el duelo con la sombra de Carlos Ibáñez. Porque, aunque Ibáñez está lejos, en el exilio, es su fantasma el que sobrevuela cada paso de Marmaduke, el dictador caído, el caudillo de puño de hierro, el hombre que convirtió al ejército en su instrumento personal. No está en Chile, pero sigue siendo la vara con la cual se mide cualquier proyecto de poder fuerte. Muchos temen, y no callan, que Grove solo sea otro Ibáñez, disfrazado de rojo, y Marmaduke lo sabe. Sabe que el menor gesto autoritario, la más pequeña señal de ambición personal, bastará para que sus enemigos lo señalen como el reverso, idéntico del general exiliado. Por eso se repite mientras escucha rugir los motores: no se trata de mí, se trata de lo que podemos abrir para el pueblo, y tiene que ser con el pueblo, o no será. En la ciudad, los primeros santiaguinos que salen rumbo a fábricas, oficinas y mercados alzan la vista ante un espectáculo extraño. Escuadrillas de aviones trazan líneas sobre el cielo invernal con un orden que no es rutinario. No es un ejercicio, no es un desfile. Es una coreografía tensa, sostenida por decisiones que ellos ignoran pero que van a cambiar su día, y quizás sus vidas, de una manera brutal. En cuestión de horas, la radio hablará de movimientos militares, de aviadores rebeldes, de alteraciones del orden. Pero por ahora solo hay un rumor metálico que hace que incluso los perros levanten el hocico, inquietos. La maniobra de Marmaduke es precisa y teatral al mismo tiempo. Los aviones, en lugar de ir directo a la moneda, se dirigen hacia puntos clave: aeródromos, cuarteles, centros de comunicación. Se trata de cortar la capacidad de reacción del gobierno, de aislar a los sectores leales antes de que puedan organizar contraataques. Algunos pilotos llevan, además de armas, paquetes de panfletos con consignas que suenan a mezcla de manifiesto político y grito de guerra por una república socialista de Chile. A pan, trabajo y justicia para el pueblo. Abajo el hambre, arriba la aviación y los trabajadores. Desde el aire, esas hojas caerán sobre barrios donde muchos nunca han visto de cerca un avión. Grove no está en una oficina dando órdenes por teléfono. Va a bordo, como siempre. Es su manera de decir, no con discursos sino con su propia piel, que lo que propone no es un juego. Mientras el aparato vibra en el ascenso, mira por la ventanilla ese país que conoce a fuerza de vuelos y mapas. Ve los techos de lata, las fábricas medio vacías, los conventillos hacinados, y sí, también ve las mansiones de Providencia y de Avenida República, los clubes aristocráticos donde, hace no tantos años, lo invitaban, con una mezcla de curiosidad y esnobismo, el aviador elegante, el militar moderno. Ahora, en esos mismos salones, tal vez se reúnen algunos de sus antiguos anfitriones para trazar, sobre manteles blancos, estrategias para contener la amenaza roja de Grove. En la moneda la noticia cae como un balde de agua helada. Sectores de la aviación se han sublevado. Se menciona el nombre de Marmaduke Grove. Los ministros se miran, buscan teléfonos que no responden, ordenan informes que llegan tarde. Montero comprende con una lucidez dolorosa que su gobierno, sostenido a duras penas por compromisos frágiles, se ha quedado sin casco de protección. El arma que podría defenderlo, la aviación modernísima, veloz, es la que se ha vuelto contra él. Y, como si fuera un sarcasmo de la historia, eso ha ocurrido precisamente gracias a alguien que él nunca terminó de considerar un enemigo frontal. Grove no ha mandado una carta de renuncia al régimen, ha mandado aviones. Mientras tanto, en los barrios populares, el rumor se esparce: los aviones son del pueblo. Es una frase imprecisa, quizá falsa en términos estrictos, pero potentísima como imagen. Marmaduke lo sabe. Sabe que necesita algo más que maniobras militares. Necesita un relato. Por eso, junto con los movimientos sobre los cielos, hay movimientos en el suelo. Dirigentes obreros y estudiantes, previamente advertidos, empiezan a salir a las calles con banderas rojas, pancartas improvisadas,
Consignas que mezclan el viejo repertorio socialista con la novedad de la República Socialista. Por primera vez, la palabra república no aparece acompañada de escudos dorados y togas solemnes, sino de overoles manchados y zapatos rotos. El momento decisivo llega cuando, con la presión desde el aire y el ruido en las calles, el gobierno de Montero colapsa. En lugar de resistir hasta el último cartucho, el presidente da un paso atrás, empujado por el miedo a un baño de sangre que no está dispuesto a asumir. Es en ese vacío donde Marmaduke y sus aliados civiles se mueven con rapidez. No se proclaman junta militar a secas, ni gobierno provisional de salvación nacional. Se atreven a poner sobre la mesa un nombre que suena casi sacrílego para las élites tradicionales. Junta de Gobierno de la República Socialista de Chile. En esa junta se sientan 3 hombres, al menos en la escena visible: Marmaduke Grove, Eugenio Mate Hurtado y Carlos Dávila. La imagen parece al comienzo la de un frente unitario de emergencia. Un militar de prestigio, un abogado socialista de verbo ardiente, un periodista con experiencia diplomática. Pero la armonía es un espejismo. Bajo la superficie las tensiones hierven. Dávila tiene sus propios cálculos, sus propias redes, su propia visión del poder. Marmaduke lo sabe, lo siente desde la primera reunión, pero decide aceptar el riesgo. Sin figuras con llegada a ciertos sectores, el gobierno nacería muerto. Es como pilotear un avión con un motor que no te gusta pero que necesitas para no caer en picada. La proclamación de la República Socialista sacude al país como una descarga eléctrica. Para unos es la esperanza largamente postergada de que, por fin, el Estado se ponga del lado de los que han vivido siempre abajo. Para otros es la confirmación de la peor pesadilla: Chile entregado a bolcheviques, a locos irresponsables, a agitadores disfrazados de gobernantes. Los telegramas no tardan en cruzar fronteras. Embajadas, bancos extranjeros, gobiernos vecinos quieren saber si sus inversiones, sus relaciones, su estabilidad regional están en peligro. Y en medio de ese torbellino, Marmaduke, ese mismo hombre que hace no tantos años era un coronel respetable, se encuentra de pronto sentado en una oficina de gobierno con decretos sobre la mesa y un tiempo ridículamente corto para hacer algo que no suene a placebo. El reloj otra vez lo persigue. No se trata ya de horas para que despegue un avión, sino de días, apenas días, para demostrar que la República Socialista no es solo un gesto grandilocuente. El plan en la cabeza de Grove y de Mate Hurtado es claro: medidas inmediatas que den señales inequívocas hacia los trabajadores y los sectores más castigados. Suspender desalojos de familias pobres, intervenir empresas quebradas para proteger empleos, bajar tarifas de servicios básicos donde sea posible, abrir negociaciones con sindicatos. Nada de esto es una revolución completa, pero sí una ruptura visible con el pasado. Deben hacerlo rápido antes de que las viejas fuerzas reaccionen. Cada amanecer sin una acción concreta es un argumento en manos de sus enemigos. En las primeras reuniones de gobierno, Marmaduke es todo menos un caudillo mandón. Su estilo desconcierta incluso a algunos aliados. Escucha, pregunta, duda en voz alta. No despliega la soberbia marcial que muchos esperaban de un militar en el poder. A veces, esa humildad se vuelve un arma de doble filo. Frente a hombres que llevan años entrenando su instinto de dominación, la apertura puede interpretarse como debilidad. Dávila, con su rostro siempre medido, observa ese gesto y guarda silencio. No le basta con compartir el poder. Presiente que puede arrebatárselo. Y en algún rincón de su mente una idea empieza a tomar forma. ¿Por qué ser el número 2 o 3 de una aventura incierta cuando podría, con el movimiento adecuado, convertirse en el hombre fuerte razonable que ponga fin a esta locura socialista? Mientras tanto, en las calles la escena es otra. Obreros que llevaban años pidiendo mejoras laborales sienten por primera vez que el gobierno no es un muro de granito, sino una puerta medianamente entreabierta. Delegaciones humildes llegan a Santiago desde otras ciudades, muchos con trajes gastados y zapatos remendados, para hablar con el gobierno socialista. Algunos incluso piden conocer personalmente a Marmaduke, al coronel del pueblo, como ya lo llaman en panfletos y murales improvisados. Cuando puede, él los recibe. No se sienta tras un enorme escritorio, sino que acorta la distancia física, toma manos rugosas, escucha historias de jornadas de 12 horas, de sueldos que no alcanzan para un kilo de pan diario. Esos encuentros lo conmueven, pero también le meten más presión, porque lo que escucha no son demandas difusas de un mundo mejor, sino peticiones concretas.
urgentes, comida para hoy, trabajo para este mes, remedios para los hijos enfermos. La idea de cambios estructurales, de planificación estatal, de transformación profunda del modelo económico, choca con la brutalidad de la necesidad inmediata. Marmaduke entiende que, si se limita a prometer un futuro brillante, perderá rápido la credibilidad ganada, pero también sabe que no puede, en 12 días, hacer lo que no se hizo en décadas. Está atrapado entre el tiempo político, ese que mide votos, reacciones, titulares, y el tiempo de la miseria, ese que mide estómagos, vacíos y noches sin abrigo. La oposición no descansa. Desde diarios conservadores hasta panfletos anónimos, se siembra el miedo con una eficacia quirúrgica. Se exagera, se inventa, se mezcla verdad con mentira hasta hacerla irreconocible. Los socialistas expropiarán todas las casas. Los depósitos en bancos están en riesgo. Clérigos serán expulsados. Hordas armadas controlan calles con consentimiento del gobierno. En salones privados, nombres conocidos conspiran con la calma helada de quien se sabe respaldado por fortunas y contactos internacionales. Hablan de restaurar el orden, de mantener a Chile dentro del mundo civilizado. En esos discursos, Marmaduke aparece como una anomalía que debe ser corregida, un desvío peligroso en la historia nacional, y en medio de esos cálculos, una figura hasta ahora lateral empieza a tejer su propia red: Carlos Dávila. A diferencia de Grove, no tiene una base orgánica en sindicatos ni en cuarteles. Su capital es otro: su habilidad para moverse entre diplomáticos, periodistas influyentes y sectores militares que no se sienten cómodos con una república abiertamente socialista, pero que tampoco quieren la vuelta inmediata de Ibáñez. Dávila se ofrece casi sin palabras explícitas como el puente, el mal menor, el hombre que podría tomar las riendas de este experimento, limarlo, volverlo aceptable para las élites sin renunciar del todo al lenguaje reformista. Es el típico político anfibio que tantea la temperatura del agua antes de lanzarse. Marmaduke percibe en fragmentos este juego. Nota miradas, comentarios ambiguos, ausencia repentina de algunos apoyos que creía seguros, pero el tiempo no le alcanza para detenerse en cada gesto sospechoso. Tiene que firmar decretos, coordinar con ministros, atender delegaciones y, sobre todo, mantener cohesionado a un aparato estatal que nunca fue pensado para obedecer a un gobierno que hable de socialismo. Muchos funcionarios lo miran con una mezcla de temor y escepticismo, esperando que esto pase como pasaron otros gobiernos breves. En pasillos de ministerios se escucha la frase: «No se preocupe, señor, esto no durará mucho». Es un consuelo para algunos, una amenaza silenciosa para él. Fuera de Santiago, la palabra República Socialista resuena de maneras dispares. En algunos campamentos mineros se recibe con entusiasmo. Por fin, dicen, alguien habló de nosotros desde el poder. En zonas agrícolas dominadas por grandes hacendados, en cambio, se oye como una campana de alarma. Se organizan guardias privadas, se reparten armas a inquilinos leales, se hacen listas de agitadores potenciales. El país, ya fracturado por la crisis, se parte en pedazos más nítidos. Miedo y esperanza se distribuyen de forma desigual pero intensa. Ese mapa emocional también lo ve Marmaduke cuando le llegan informes contradictorios. Apoyo entusiasta aquí, resistencia feroz allá, a indiferencia peligrosa en otros puntos. Y entonces, cuando apenas comienzan a verse los primeros efectos de sus decisiones, la detención momentánea de desalojos, los anuncios de intervención de ciertas empresas, la promesa de proteger salarios, el tiempo lo muerde de nuevo, rumores de un movimiento interno para desplazarlo no ya desde fuera sino desde dentro del propio experimento socialista. La paradoja es brutal. Mientras sus enemigos de siempre aún no alcanzan a organizar un golpe frontal, un aliado prepara un giro que podría dejarlo otra vez en el lugar que más odia, el del militar usado como puente y luego descartado. En la penumbra de una noche fría en La Moneda, Marmaduke se queda solo unos minutos frente a una ventana. Afuera ve las luces dispersas de la ciudad que trató de cambiar en un suspiro. Piensa inevitablemente en Ibáñez, en cómo ese hombre supo convertir la fuerza en permanencia, el miedo en obediencia, la represión en orden. Piensa también en los obreros que le estrecharon la mano horas antes, en los jóvenes que lo miraron como a un símbolo, y en esa línea delgada entre ser recordado como un caudillo más, de signo distinto pero caudillo al fin, o como alguien que intentó romper la lógica del caudillismo,
aunque fuera por poco tiempo y a un costo personal inmenso, se pregunta en voz baja si no se habrá adelantado, si no habría sido mejor esperar, acumular más fuerzas, amarrar más lealtades, pero enseguida recuerda los rostros hundidos de los desempleados, la urgencia crónica de un país siempre en espera. No, no había tiempo. Nunca lo hay cuando la historia se juega sobre la cuerda floja de la miseria. Y si alguien está sacando cuentas frías en otra oficina, afinando un plan para empujarlo fuera del tablero, tendrá que hacerlo rápido, porque él no tiene intención de renunciar a ese intento de revolución blanda, contradictoria, pero real que ha puesto en marcha. Los días, uno tras otro, pasan a una velocidad absurda. Cada amanecer trae un nuevo parte de situación, una nueva alarma, una nueva esperanza. En solo 12 jornadas, la República Socialista experimenta más tensiones que algunos regímenes en años, y en el corazón de ese torbellino, Marmaduke Grove, el aviador que un día creyó que podía cambiar el país desde el aire, descubre que lo más difícil no es despegarlos de la vieja república oligárquica, sino mantener el vuelo en medio de ráfagas que vienen de todos lados, de la derecha aterrada, de los nostálgicos de Ibáñez que sueñan con su regreso triunfal, de los aliados impacientes que quieren cambios más rápidos, de los realistas que le aconsejan ceder, rebajar el tono, disolver la palabra socialista en una sopa tibia de eufemismos. En ese punto exacto, cuando el reloj de la historia de Chile parece correr más rápido que nunca, una pregunta recorre cuarteles, redacciones de periódicos, sedes sindicales y salones aristocráticos. ¿Aguantará Marmaduke? ¿Podrá mantener en pie un experimento tan osado ante tantos enemigos y tantas dudas internas? Nadie lo sabe, ni siquiera él. Pero una cosa es segura: el duelo silencioso con la sombra de Ibáñez, esa competencia por definir qué tipo de fuerza militar marcará. El siglo está lejos de haber terminado, y en los pasillos fríos de un palacio aún impregnado del polvo de los viejos gobiernos, se empieza a oír, como un murmullo subterráneo, la misma palabra que cambió su vida tantas veces: golpe. Solo que esta vez el golpe podría venir desde arriba y desde adentro. Imagina a ese mismo hombre que desafió al cielo con escuadrillas rebeldes, ahora encerrado en una pieza estrecha, con la espalda apoyada en un catre de madera, contando no ya los vuelos que le quedan, sino los años. El ruido de hélices se ha convertido en chirrido de llaves, el eco de multitudes en silencio húmedo de muros descascarados. ¿Cómo se pasa de proclamar una república socialista a morir, 2 décadas después, casi en la pobreza, mientras tu viejo enemigo vuelve al poder como si nada hubiera pasado? Esa es la historia incómoda, no la del héroe triunfante, sino la del hombre que pelea hasta el final y pierde casi todas las batallas, visibles, pero deja una sombra tan larga que acaba compitiendo con el mismísimo general Ibáñez más allá de su propia tumba. Cuando la República Socialista se derrumba tras esos brevísimos 12 días, el golpe no solo es político, es físico. Marmaduke Grove, sacado de la moneda como si fuera un intruso en una casa ajena, siente el sabor agrio del déjà vu, otra vez detenido, otra vez acusado de sedición, otra vez convertido en problema que hay que aislar. Solo que ahora la humillación es más punzante. No lo expulsan simplemente de un gobierno. Lo expulsan de la ilusión de que se podía tomar el Estado, girarlo hacia los de abajo y salir relativamente entero del intento. Carlos Dávila se instala donde horas antes él dictaba decretos. Lo hace con una mezcla calculada de prudencia y ambición. Su golpe dentro del golpe se concreta con una frialdad clínica. Primero desplazar el contenido socialista de la Junta, luego desplazar a los socialistas mismos. En esa maniobra, Marmaduke no es un adversario político. Es un obstáculo que hay que sacar del cuadro antes de que los obreros, los estudiantes y los sectores militares leales reaccionen. Grove lo entiende demasiado tarde, no porque sea ingenuo, sino porque el tiempo le ha sido robado. Mientras algunos de sus camaradas aún creen que pueden negociar, matizar, convencer a Dávila de que mantenga el rumbo original, él siente el olor rancio de la traición. Lo ha olido antes, en cuarteles donde se conspiraba sonriendo. Esta vez, sin embargo, la puñalada viene de alguien que compartió la misma mesa, que firmó los mismos papeles con tinta aún fresca, que habló en nombre de la misma república soñada. La caída es rápida y sin épica. No hay grandes batallas, no hay barricadas heroicas. Hay órdenes secas, relevos de mando, comunicados breves. La República Socialista se transforma en cuestión de días en una rareza de manual.
Un régimen tan corto que casi cabe en un capítulo, pero tan intenso que deja cicatrices para décadas. Y en el centro de ese recuerdo la figura de Marmaduke se parte en dos. Para unos el militar irresponsable que llevó al país al borde del abismo. Para otros el único que se atrevió a llamar por su nombre al hambre de los de abajo desde un sillón de gobierno. El precio lo paga, como casi siempre, con la cárcel y el exilio. Los viejos reflejos del Estado chileno se activan con precisión: aislar al rebelde, mostrar que ningún uniformado, por muy popular que sea, puede desobedecer el orden sin recibir castigo. Marmaduke es deportado una vez más. Los destinos se repiten con una ironía cruel. Isla de Pascua, Panamá, México, nombres que en otros contextos sonarían a aventura. Aquí son estaciones de un destierro persistente. Cada viaje es una especie de despegue forzado. No hay planeamiento, no hay mapa político claro, solo el impulso brutal de un país que lo empuja fuera de su territorio como si quisiera borrar su huella a golpes de océano. La diferencia con exilios anteriores es que, esta vez, el peso emocional es mayor. Ya no es el joven oficial inconforme ni el coronel que desafía a Ibáñez. Es el dirigente derrotado de una experiencia que, aunque mínima en tiempo, fue máxima en expectativas. Lleva pegadas a la piel las miradas de esos obreros que lo llamaron coronel del pueblo. Lleva también el ruido de la prensa que lo demonizó como bolchevique. Y lleva, más hondo aún, la sensación de que su duelo con la sombra de Carlos Ibáñez ha entrado en una nueva fase. Mientras él es expulsado, el fantasma del dictador caído empieza a ser, otra vez, invocado por quienes quieren un orden fuerte frente al caos. En el exilio, sin embargo, Marmaduke no se convierte en un fantasma melancólico. Hay dudas, sí. Hay noches en que se pregunta en qué punto exacto todo se quebró, pero también hay una tosudez que no se apaga. Si no puede pilotear aviones ni firmar decretos, piloteará ideas. Si no puede golpear al régimen desde dentro, lo hará desde la palabra. Conoce a exiliados de otros países, escucha relatos de revoluciones triunfantes y fracasadas, compara, toma nota. México especialmente lo marca. Un país que ha ensayado su propia versión de reforma agraria, de educación popular, de Estado con rostro plebeyo. Marmaduke mira esas experiencias con una mezcla de envidia y esperanza. Ahí, lo que en Chile fue un susurro de 12 días, parece haber encontrado al menos un cauce más duradero. Mientras él atraviesa esos años de destierro, Chile no se queda quieto. La inestabilidad sigue. Gobiernos que caen, presidentes que se suceden, militares que tantean el terreno. Lo que para él es una biografía de expulsiones, para su país es un laboratorio de ensayo y error, una coreografía desordenada donde todos, de derecha e izquierda, buscan una fórmula que estabilice al país sin renunciar del todo a sus intereses. En medio de esa danza, un nombre empieza a reaparecer en corrillos, en cartas, en informes reservados: Carlos Ibáñez. El antagonista de toda una vida prepara su eventual regreso, y lo hace con una estrategia que Marmaduke no puede dejar de observar, casi con obsesión, desde la distancia. Ibáñez se presenta ahora como un hombre que ha aprendido de sus excesos, un padre severo que podría esta vez combinar el orden con ciertas concesiones sociales. Mientras las élites temen otra dictadura abierta, sectores populares, agotados del vaivén, miran con resignación la posibilidad de un hombre fuerte que al menos ponga las cosas en algún tipo de fila. La pregunta que persigue a Grove en esos años es brutalmente simple. ¿Perdí el duelo? Mi intento de fuerza en clave socialista fue solo el prólogo para que la vieja fuerza autoritaria, encarnada por Ibáñez, volviera, ahora con disfraz de modernidad. Esa duda se convierte en combustible. Lejos de rendirse, la transforma en proyecto. Si la batalla por el Estado está perdida por ahora, abrirá otro frente, uno en el que Ibáñez no sabe moverse tan bien, el de la organización política de masas, el de la izquierda articulada en partido, en base, en programa. Cuando finalmente puede regresar a Chile, en uno de esos respiros precarios que da la política chilena, el país ya no es el que dejó. No se trata solo de gobiernos distintos, se trata de una atmósfera. Hay más radios, más periódicos, más sindicatos, más estudiantes politizados. El mundo mismo está cambiando. Europa ve ascender fascismos, la Unión Soviética se consolida como potencia, América Latina se llena de proyectos contradictorios. En ese contexto, Marmaduke comprende que la figura del militar rebelde ya no basta, necesita una casa política clara,
un lugar desde donde pensar y actuar sin depender del humor de cuarteles volátiles. Así se compromete de lleno con el Partido Socialista de Chile, fundado en 1933, no es un espectador honorario, se convierte en uno de sus rostros más visibles, en una mezcla extraña entre líder popular y símbolo viviente, lo que otros dirigentes aportan en teoría marxista, él lo equilibra con su experiencia de choque directo con el Estado, con su biografía de insurrección y exilio. En asambleas obreras lo presentan casi como un mito, el coronel que se levantó por el pueblo, el hombre que estuvo en el gobierno, y se negó a convertirse en caudillo de puño de hierro. Su estilo en esta nueva etapa sorprende a varios. No habla como un militar que se travistió de político, sino como alguien que ha ido mutando de verdad. Critica los personalismos, insiste en la necesidad de partidos fuertes, de frentes amplios, de alianzas con otras fuerzas progresistas, no idealiza la violencia militar. Por el contrario, advierte sobre el peligro de confiarlo todo a los cuarteles. Un movimiento que depende solo de los fusiles, dice en más de una ocasión, siempre será rehén del oficial que decida apretar el gatillo en el momento equivocado. Lo dice alguien que sabe demasiado bien de qué habla. En paralelo a su trabajo partidario, su imagen pública se reconfigura. Los diarios conservadores siguen atacándolo, sí, pero ya no pueden presentarlo solo como un conspirador. Los años pasan, el cabello se le blanquea por completo, las arrugas le marcan la frente. En fotografías aparece con gesto sobrio, más de viejo profesor que de caudillo. Muchos jóvenes lo conocen primero como dirigente socialista, y solo luego descubren que ese señor de mirada cansada una vez hizo despegar aviones contra un gobierno en Santiago. Su biografía se vuelve didáctica. Es la prueba viviente de que el socialismo chileno no nació en cafés universitarios, sino también en hangares, en motines, en derrotas dolorosas. El antagonismo con Ibáñez entra entonces en una fase nueva y más sutil. Ya no se trata solo de quién controla el ejército o quién manda en la moneda. Se trata de quién será recordado como el molde del hombre fuerte chileno del siglo XX. Ibáñez vuelve al poder en 1952, elegido democráticamente, apoyado en un discurso populista que promete reformas, bienestar, estabilidad. Para muchos es la confirmación de que el país siempre termina buscando un caudillo. Para Marmaduke, que contempla este retorno desde su trinchera socialista, es como ver a su rival entrar al ring por tercera vez mientras él, exhausto, se mantiene de pie solo por terquedad y convicción. La campaña presidencial que lleva de vuelta a Ibáñez al gobierno es un espectáculo que Grove observa con rabia y lucidez. Ve cómo el exdictador se reinventa como general de la esperanza, como sectores obreros y de clase media, cansados de promesas incumplidas, le dan otra oportunidad. Ve, también, cómo parte de la izquierda se divide, cómo algunos creen posible aprovechar la ola ibañista para arrancar concesiones, mientras otros, como él, desconfían profundamente de que un hombre con ese historial pueda ser garante de una democracia profunda. En reuniones partidarias, Marmaduke alza la voz contra cualquier ilusión fácil. Recuerda con detalles los años de represión ibañista, las cárceles llenas, los exilios, la censura. No habla desde el resentimiento personal, al menos no solo, sino desde la memoria histórica. No basta con que alguien prometa pan, advierte, si ese mismo alguien ha demostrado que está dispuesto a negarnos la palabra. Para él el duelo no es solo entre dos biografías, es entre dos proyectos de país. Uno que concibe el orden como obediencia vertical, otro que concibe la justicia como participación desde abajo. La vida privada de Marmaduke en esos años es todo menos cómoda. No es el político enriquecido, no es el militar retirado que vive de rentas. Sus finanzas son ajustadas, a veces agobiantes. Vive modestamente, lejos de los lujos que frecuentaban algunos de sus antiguos camaradas de armas. Quienes lo visitan en su casa encuentran pilas de papeles, cartas, recortes de prensa, más que símbolos de estatus. Su cuerpo, gastado por décadas de estrés, cárcel y climas hostiles de exilio, le pasa la cuenta, pero sigue asistiendo a reuniones, sigue dando discursos, sigue escribiendo. En los mitines del Partido Socialista su presencia tiene algo de ceremonia. Muchos asisten solo para verlo, para decir «yo escuché a Marmaduke». Cuando toma la palabra, el silencio es casi reverencial. No habla largo, no hace discursos inflamados. Sus frases son directas, a veces bruscas, siempre impregnadas de esa mezcla de amargura y esperanza que solo tienen los que han apostado alto y han perdido.
Habla de la necesidad de unidad de la izquierda, de no repetir errores sectarios, de no subestimar ni sobreestimar al enemigo. Recuerda una y otra vez que el poder sin pueblo organizado se derrumba como castillo de naipes. Sus 12 días de República Socialista se han convertido en advertencia y lección, mientras Ibáñez ocupa por segunda vez La Moneda, rodeado de asesores, generales, empresarios y aduladores de turno. Marmaduke recorre sedes sindicales mal iluminadas, locales partidarios con goteras, poblaciones en crecimiento acelerado. El contraste es brutal. Uno gobierna con todo el aparataje del Estado, el otro resiste con la precariedad casi militante de la oposición de izquierdas. Para un observador superficial, la competencia estaría resuelta. El ganador es evidente. Pero la historia no se mide solo en decretos ni en metros cuadrados de palacio. En esos años finales, Marmaduke empieza a ser consciente de que quizá nunca verá concretado el tipo de Chile por el que luchó. Lo asume sin melodrama, pero con una tristeza densa. En conversaciones privadas con amigos cercanos reconoce que cometieron errores, que a veces confiaron demasiado en tal o cual aliado, y que subestimaron la capacidad de recomposición de las viejas élites. No se autoindulta, no se declara mártir perfecto. Admite, por ejemplo, que el intento de 1932 fue apresurado en algunos aspectos, aunque no renuncia a la idea de que, en ese contexto de hambre masiva, esperar hubiera sido también un crimen. El reloj otra vez se le vuelve enemigo, no ya el reloj del golpe ni el reloj de los 12 días de gobierno, sino el reloj biográfico, implacable. Se lo nota cansado, a ratos quebrado de salud. La presión arterial, los dolores de pecho, las secuelas de viejas enfermedades se combinan con la carga constante de una militancia que no descansa. Sin embargo, se resiste a retirarse. Cuando le sugieren que debería descansar más, que otros pueden tomar la posta, responde con ironía seca: «Descansaré cuando Ibáñez deje de ser una amenaza». Es una broma amarga. Ambos hombres, de hecho, se encaminan hacia el final de sus vidas casi en paralelo, como si ni la muerte quisiera separarlos del todo. El desenlace llega el 15 de mayo de 1954. Marmaduke Grove muere en Santiago, lejos de bombarderos, lejos de hangares, lejos de banderas enarboladas en La Moneda. Muere como un viejo dirigente de izquierda, querido por muchos, odiado por otros, ignorado por algunos que ya miran hacia nuevas figuras. No hay honores militares masivos, no hay lutos oficiales fastuosos decretados desde el palacio, pero sí hay algo quizá más importante. Hay lágrimas sinceras en sindicatos, en poblaciones, en sedes de partidos. Hay hombres y mujeres que sienten que se les fue uno de los pocos militares que realmente se atrevió a ponerse de su lado, no solo en discursos, sino arriesgando su carrera, su libertad, su vida. Su funeral no es multitudinario al estilo de un caudillo populista en plenitud de poder, pero tampoco es un trámite gris. Delegaciones obreras marchan, banderas rojas se mezclan con viejas banderas nacionales, discursos encendidos recuerdan la República, socialista no como una curiosidad histórica, sino como un aviso de lo que podría haber sido. Se recuerda su lealtad a los principios socialistas en momentos en que otros, con biografías menos arriesgadas, optaron por pactar con el poder de turno. En medio del cortejo alguien lleva una bandera de la Fuerza Aérea Chilena. Es un gesto casi clandestino, pero habla por sí solo. La memoria de Marmaduke no puede ser encerrada en un solo color, en una sola trinchera. Y mientras su ataúd avanza, otra procesión avanza, en paralelo, en los pasillos silenciosos de la memoria nacional. La imagen de Carlos Ibáñez, aún en funciones presidenciales, aún con poder, aún con capacidad de decidir el destino de miles. No acude al funeral, por supuesto. No podría, ni aunque quisiera. El antagonismo es demasiado profundo, pero el contraste se adhiere a la retina de quienes miran a largo plazo. Uno muere sin haber conquistado el poder duradero, pero con la convicción intacta de haberlo intentado por los de abajo. El otro ejerce el poder con la ambivalencia de quien sabe que lo ha usado tantas veces para sostener un orden que muchas veces aplastó a esos mismos de abajo. El legado de Marmaduke no está en una obra de gobierno extensa, sería imposible con 12 días de mandato, sino en una serie de gestos que sumados generan una figura difícil de encasillar. Es un militar que se volvió referente de la izquierda, un conspirador recurrente que, sin embargo, se opuso al caudillismo autoritario, un hombre de uniforme que terminó defendiendo la primacía de los partidos y de las organizaciones populares.
Desde su tumba, el duelo con Ibáñez cambia de escenario. Ya no se libra en golpes ni en elecciones, se libra en la forma en que las generaciones siguientes entenderán qué significa fuerza en la política chilena. En los años posteriores a su muerte, el nombre de Marmaduke Grove seguirá apareciendo en panfletos, en debates parlamentarios, en discusiones universitarias. Para la izquierda que se reorganiza y avanza, esa que 2 décadas después llegará a la moneda con Salvador Allende, su experiencia es una brújula y una advertencia. Muestra que es posible intentar transformar el país con audacia, pero también que la soledad de un proyecto sin base social sólida puede ser letal. Su república socialista será releída 1000 veces, como ensayo, como fracaso, como mito fundacional, como gesto trágico, como chispa prematura. Incluso sus enemigos con el tiempo se ven obligados a matizar. Es difícil seguir reduciéndolo solo a insurrecto, cuando su biografía completa revela a alguien que, a diferencia de tantos otros militares que sí gobernaron con mano de hierro, se negó a convertir su prestigio en dictadura personal. Esa negativa, que en su momento pareció debilidad, se vuelve en retrospectiva su mayor fuerza. En un siglo chileno marcado por figuras uniformadas que usaron el poder para perpetuarse y reprimir, Marmaduke queda como el raro caso del oficial que, al entrar a la política, fue girando hacia el lado del control civil, de la democracia social, de la organización de base, y en esa extraña simetría final, la pregunta inicial vuelve, pero con otro matiz. ¿Quién ganó realmente el duelo entre Marmaduke Grove y Carlos Ibáñez? Si la medida son los años en el poder, la respuesta es obvia: Ibáñez. Si la medida son los decretos firmados, los edificios inaugurados, los periodos presidenciales, también. Pero si la medida es el tipo de país que, con el tiempo, se irá abriendo paso, uno donde la izquierda llegue a la presidencia por votos, donde el socialismo se plantee como proyecto democrático de masas, entonces el viejo aviador, el coronel del pueblo, el conspirador, reincidente tendrá más peso del que sus derrotas visibles dejan entrever. Al final, la imagen que queda de Marmaduke Grove no es la de un santo ni la de un estratega infalible. Es la de un hombre obstinado que se negó a aceptar que el destino de Chile debía estar, eternamente, en manos de los mismos apellidos y de los mismos cuarteles obedientes. Un hombre que eligió, una y otra vez, el camino más corto hacia el abismo antes que el camino largo y cómodo hacia la complicidad. Un hombre que vivió con el reloj siempre en contra. El reloj del golpe, el reloj del exilio, el reloj de los 12 días, el reloj de Moment Centenois, una vida que se le iba mientras veía regresar al enemigo al palacio que él apenas alcanzó a rozar. Y sin embargo ese reloj dejó marcas en la historia. Cada tic-tac de sus decisiones, cada despegue, cada destierro, cada discurso en un local pobre de partido, fue horadando una idea que décadas después sería clave: que la fuerza en Chile no tiene por qué significar solo botas y bayonetas, puede significar también convicción, sacrificio, organización desde abajo. En esa transformación sutil del sentido de la palabra poder, Marmaduke Grove sigue compitiendo silenciosamente con todos los Ibáñez que vengan después y, quién sabe, quizá en esa competencia lenta, paciente, que ya no se mide en golpes de Estado sino en memoria, en relatos, en sueños colectivos, el viejo aviador termine ganando la batalla que en vida pareció siempre tener perdida.